22 de octubre, ¿qué pasó? Esta semana, ¿qué pasó? ¿Alguno recordó la fecha? Se levantó y dijo, hoy es 22 de octubre. ¿No? ¿Qué se celebra el 22 de octubre? A ver, que levante la mano. Hermano Tony, apúntele. Sí, una vez. ¿Qué pasó el 22 de octubre? 22 de octubre de 1844. Entró Jesús al santuario. Eso, la mayoría de la gente, ahí en el Facebook, algunos vi que postearon la fecha y dijeron, 22 de octubre se celebra el Gran Chasco. Pues para mí no, el 22 de octubre se celebra el día en que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Amén. Amén. Y el día en el que comienza el juicio investigador, el día en que comienza el día de la expiación, el día en que comienza el fin del tiempo del fin, el día en el que comienza el tiempo del fin para que Jesús venga próximamente. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, estamos viviendo hoy actualmente en el día de la expiación, en el día del juicio investigador. Y eso parece que lo hemos olvidado, se nos ha olvidado mucho esta fecha importante que pasó, 22 de octubre de 1844. Ok, esa es la fecha súper importante. El próximo sábado es 31 de octubre. ¿Qué se celebra? No me vaya a decir que Halloween. Fue el 31 de octubre de 1517. 31 de octubre de 1517. Este 31 de octubre vamos a celebrar exactamente 503 años. No diga, hermano. ¿De qué? A ver. Ave María Purísima. ¿De la fundación de la Iglesia Adventista? No, eso fue en 1863, ¿verdad que sí? Hermanos, ¿qué pasó? Decía mi abuelita, Ave María Purísima. Que se celebra 31 de octubre y es por eso que nosotros estamos aquí. Exactamente, el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero decide colocar sus 95 tesis en Wittenberg y así iniciar la obra de la Reforma Protestante, y ahí inició todo. Y nosotros somos fruto de ese inicio de la lucha de la Reforma de 1517, el 31 de octubre por Martín Lutero. ¿Somos protestantes o no? ¿O no lo somos? Sí somos, ¿sí? Gracias a ese movimiento que Dios levantó de Martín Lutero, y ahí se empezaron a levantar muchos. Martín Lutero fue el primero que tradujo la Biblia del latín al alemán para que el pueblo pudiera leer, y de ahí empezaron a nacer todas las siguientes traducciones, y hoy nosotros podemos tener en nuestras manos una traducción de la Biblia en español, en portugués, en el idioma que usted hable, hay una traducción. Y todo gracias al movimiento que inició Dios por medio de Martín Lutero en la obra de la Reforma. ¿Sí? Ahora sí ya. Así es que para que la próxima vez les pregunten, no los van a agarrar desprevenidos. No vaya a decir, ¿qué se celebra el 31 de octubre? El Halloween. No. La obra de la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero, por el doctor Martín Lutero. Y merced a estas dos fechas, es que en esta hora quise hablar un poco acerca de esto, y merced a lo que estamos viendo en la lección de este trimestre. ¿Cómo se llama la lección de este trimestre? La educación. ¿Sí? Ahí usted agarre su cuadernillo y vea que ahí dice la educación. Merced a estas tres cosas que estamos viendo, quise hablar en este momento acerca de este tema. Y el versículo que vamos a ver es en el libro de Isaías, en el capítulo 58, versículo 12. Y dice, tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas, dice la versión Dios habla hoy. O sea, eso quiere decir que nosotros
El pueblo de Dios fuimos llamados a hacer eso, reparadores de muros, reparadores de portillos. Lo que inició Martín Lutero fue empezar a reparar lo que se había caído. O sea, el evangelio puro, sin mácula, había sido tergiversado por la iglesia popular, por los dirigentes de la iglesia popular, y el pueblo estaba siendo engañado. El evangelio había sido tergiversado. Pero Martín Lutero, al darse cuenta de esto, dijo, no, voy a reparar. Ahora, nosotros vivimos en un mundo en el que el evangelio prácticamente ha sido tergiversado, ¿sí o no? Donde las teorías están a la orden del día. Lo vimos en la lección de hoy, ¿sí? Lo vimos en la lección de hoy, la cosmovisión de Dios, ¿no? Y versus la cosmovisión del ser humano. Hoy nosotros podemos ver en donde quiera teorías descabezadas. Y digo descabezadas porque no sé si los que son de pueblo, allá de donde vienen, me acuerdo cuando mi abuelita decía, hoy vamos a comer pollo, correten ese pollo, y ahí andábamos todo el chamaquerío corriendo atrás del pollo ahí, hasta que cansábamos al pollo y lo agarrábamos, y mi abuelita le daba vuelta ahí a la cabeza del pollo. Y luego lo ponía en un palo que estaba ahí, y con el machete se le volaba la cabeza, y el pollo salía corriendo sin cabeza. Así son las doctrinas que están reinando en el mundo hoy, ¿sí? Así sin cabeza, andan revoloteando por todos lados y andan engañando a medio mundo. Y algunos de nosotros, de los cristianos, de los adventistas, hemos caído en ese engaño. Y es importante que nosotros volvamos otra vez a reparar esas grietas que han quedado. Es como si en su casa, yo no sé si usted ha visto por ahí, hay unas casas viejitas, ahí hay una grieta, bueno, pero hay unas casas viejitas que se ve que hay cuarteaduras, ¿verdad? Vivimos 4 años en Morelos, en Cuautla, Morelos, y es una zona de muchos terremotos. Y es común que usted vaya por la calle y vea casas con cuarteaduras desde el techo hasta abajo, exteriormente. Eso es lo que ha sucedido con la doctrina pura de la iglesia. Ha sido cuarteada. Hay unos agujeros por donde usted está adentro y mira por esas cuarteaduras y se mira a lo del mundo. Y por esas cuarteaduras ha entrado el engaño a la misma iglesia. Y nosotros los que estamos acá, me voy a mover, hermano, ya me dio miedo. Nosotros los que estamos acá adentro, estamos llamados a reparar esas cuarteaduras que están ahí, esos muros que están queriendo ser removidos, y nosotros somos llamados a reparar eso. Los pilares de la fe, ¿han escuchado eso? Los pilares de la fe. Y como adventistas del séptimo día, ¿cuántas doctrinas tenemos? A ver, otra pregunta. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Alguien más? ¿No? 28, eran 27, ¿eh? Pero y anexaron una. 28 que se llama, ¿cómo se llama la 28 que agregaron? Ahí sí, ya los agarré todo, ¿verdad? Sí. Se llama Creciendo en Cristo, la que acaban de agregar. Pero dentro de todas esas 28 creencias existe una doctrina que es el pilar central de donde se derivan todas esas otras doctrinas, otras 27 doctrinas. Claro, el centro mismo de todo, absolutamente todo, es Cristo. Pero existe una doctrina que es el pilar sobre el cual se salen todas las demás. ¿Cuál es? Y que nos diferencia de todas las otras iglesias, de todas las otras denominaciones. ¿La doctrina de qué? No, hay otras iglesias que guardan el sábado. La iglesia de Dios guarda el sábado. Hay una iglesia que se llama Iglesia Bautista del Séptimo Día. Hay una iglesia que se llama Iglesia
Pentecostés, movimiento de celebración que guarda el sábado. La iglesia de Israel, los judíos guardan el sábado. El santuario, la doctrina del santuario es la que nos diferencia de todas las demás. Y de esa doctrina salen todas las demás. ¿Sí? Es el centro mismo. Usted quiere el sábado, está en el santuario. El estado de los muertos está en el santuario. La Biblia está en el santuario. El sacrificio expiatorio está en el santuario. La justificación por la fe está en el santuario. La doctrina que usted quiera ver está ahí, dentro del santuario mismo. Y el ataque de Satanás, dice el Espíritu de Profecía, es contra la doctrina del santuario, porque sabe que si él derriba la doctrina del santuario, derriba absolutamente todas las demás. Y por eso las demás iglesias, las demás denominaciones viven en error, porque no tienen la doctrina fundamental. ¿Sí? Por eso, nosotros tenemos la doctrina más completa que existe. Usted no puede ponerle peros a la doctrina adventista del séptimo día. Puede ponerle peros a los hermanos. Y somos lo que más hacemos daño a la iglesia. ¿Sí? Dice, no, ¿para qué voy a ser adventista si mira? Y todavía nosotros nos atrevemos a decir, no, es que no me mires a mí, mira la doctrina. ¿Sí? Pero pues es que supuestamente nosotros somos los que vivimos la doctrina. ¿Sí? Pero nosotros somos los que somos llamados a ser los reparadores de esas ruinas. Hermano Tari me lo dio, ¿verdad? Creo que ya lo perdí. Aquí está. Ok, ya hemos visto esto antes el movimiento que nosotros tenemos que iniciar o que continuar lo que inició Martín Lutero, el revivamiento y la reforma. Y una vez más, el significado de revivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de ¿qué? Y esto es bien importante, hermanos. A veces nosotros no hemos tomado la debida importancia de lo que tiene nuestra mente. Y la mente tiene que ver con la educación. ¿Cómo nos educamos nosotros? Si no tuviéramos mente, ¿cómo nos educaran? Si no tuviéramos cerebro, ¿cómo nos educaran? ¿Cómo es una persona sin cerebro? Descerebrada, ese, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo seríamos nosotros si no tuviéramos cerebro? ¿Cómo seríamos? Nada. Por eso, dentro del revivamiento y la reforma es de vital importancia el cerebro. Dentro del revivamiento, porque dice que es un avivamiento de las facultades de la mente y corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y la reforma también va ligada al revivamiento, porque dice que es una reorganización, un cambio en las ideas. O sea, las ideas, ¿dónde están? En las teorías, ¿dónde están? Los hábitos, ¿dónde están? En la mente. Las prácticas que realizamos, ¿dónde están? En la mente. Tu cerebro guarda toda esa información, ¿sí? A veces, nosotros ahora hace poquito, hace 2 meses atrás nos mudamos, nos cambiamos del lugar donde vivíamos. Y de pronto cuando vamos a la tienda o vamos a algún lado, de pronto cuando voy de regreso, sin darme cuenta, llegué a donde vivíamos antes. Y de pronto, si va mi hijo o mi hija conmigo, los dos, y dice, papá, ¿a dónde viniste? Y yo, caray, llegué a donde vivíamos antes. Y me tengo que regresarme y ir a donde vivimos ahora. Pero todo es a causa de ¿qué? De que tu cerebro guarda esa información. Si no tuviéramos la mente, entonces ¿qué pasaría? ¿No? En el santuario, hablábamos del santuario, están los mensajes de revivamiento y reforma. Después de la cortina, de la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo, aún la cortina, dice la Biblia que tenía ángeles pintados. Y la cortina representa el parteaguas en el tiempo del fin. O sea,
La cortina representa 22 de octubre de 1844. De ahí en adelante es el tiempo del fin. Jesús abre la cortina y pasa del lugar santo al lugar santísimo. De donde estaba el incensario, el altar de bronce, o donde estaba la mesa de los panes ácimos o los panes sin levadura y el candelabro de 7 brazos, pasa al lugar donde estaba el arca del pacto. ¿Sí? Pasa, eso representa. Y se acuerdan en el libro de Apocalipsis, en el 14, 6 al 13, que habla de los mensajes de los 3 ángeles. ¿Sí? Esos son mensajes de reavivamiento, o sea, de despertar a la gente, de empezar a despertar a la gente. Y en 1844 inicia también el juicio investigador. En el lugar santísimo, los mensajes de reforma. En el arca del pacto había 3 cosas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Había las tablas de piedra, había la vara de Aarón que floreció y un bote o una vasija con maná. Cada uno, y recuerden, el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, y hablando en el periodo de tiempo, en el tiempo del fin. O sea que en el tiempo del fin iban a ser dados 3 mensajes de suma importancia de reforma para que nosotros tengamos la idoneidad para poder estar en el cielo. 1, las tablas de los 10 mandamientos. Y Elena G. de White, la sierva del Señor, recibe el mensaje de la educación en 1872. Vean, el mensaje fue recibido por la sierva del Señor después de 1844. Quiere decir que este mensaje de la educación, del cual está hablando la lección en este trimestre, es para estos últimos días. Y tiene que ver con la reforma. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que lo que nosotros creíamos antes ya no funciona, ya no sirve. Ahora tiene que haber un cambio aquí, un cambio de ideas. Cuando alguien con nosotros empezó a estudiar, a darnos estudios bíblicos, y nosotros empezamos a ver ahí con la Biblia qué era lo que decía ahí, y digo, wow, ¿cómo puede vivir ignorante todo este tiempo? Entonces la gente empieza a cambiar, a desaprender lo que creía y a aprender cosas nuevas. Eso es lo que tiene que ver con educación. Se tiene que educar a la gente. Dice Elena G. de White en el libro del Servicio Cristiano: nosotros como adventistas del séptimo día, como misioneros, tenemos un trabajo que hacer: educar, educar y educar. ¿Sí? ¿Y cómo educamos nosotros? ¿De qué manera? Jesús dijo en Mateo 28, en la gran misión, ¿qué dijo? Y por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Y cuál es la palabra que sigue? Enseñándoles todas estas cosas. ¿Acaso enseñar no es parte de la educación? Por eso es de vital importancia esto. Y nos vamos a centrar en ese mensaje. La vara de Aarón que floreció, que es el mensaje de la justificación por la fe. El mensaje fue dado en 1888. ¿Recuerdan la conferencia general de 1888? Cuando 2 jóvenes de 16 y 17 años se levantaron para dar este mensaje. ¿Se acuerdan quiénes eran? Hoy estamos en examen de historia denominacional, ¿Se acuerdan quiénes eran? Eran 2, uno alto, así como el hermano Tony, y otro chaparrito así como yo. ¿No? Hermano Tony, ¿están calificando ahí? ¿Sí? Ok. ¿Qué? Jones y Wagoner. Jones y Wagoner. Dos personajes. Jones y Wagoner. Acuérdense. ¿Quiénes? Jones y Wagoner, 2 personajes. Irónicamente, esos dos personajes después se apartaron de la fe, ¿sí? Pero el mensaje lo dejaron dado en 1888. Y la urna que contenía maná, la vasija, la jarra, como usted le quiera llamar, como usted le llame, representa el mensaje de la reforma pro salud, ¿sí? Que es para el tiempo del fin.
Ahora no vamos a entrar en detalles sobre eso, porque ya se nos ha hablado demasiado. Que no querramos hacer caso es otra cosa, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con el mensaje, el mensaje de la Reforma por Salud. Muchos lo tomamos como pájaro al vuelo, como dicen, va, pasó y se fue, ya. No, es bien importante, hermanos. Pero nosotros no le damos la debida importancia a eso. Y tiene que ver mucho más con la espiritualidad de lo que usted se imagina. Hay un párrafo de la sierva del Señor, yo no sé si ya di ese tema alguna vez aquí, que del NG de Guay en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, que dice, se los voy a buscar, por ahí lo tengo, en uno de los temas que no me acuerdo si ya lo di aquí, ahorita que diga el párrafo, a ver si alguno me recuerda que ya di ese tema aquí, parece que la última vez lo di en la iglesia de Bergen. Dice, las frutas son el alimento de aquellos que se están preparando para la traslación. ¿Cuántos de aquí se están preparando para la traslación al cielo? ¿Ya di ese tema aquí? ¿No? Es el siguiente, bueno, a la próxima. Dentro de un año que venga más. Ok, esos son mensajes de preparación para vivir en el reino de Dios, ¿sí? Así es que no tome a la ligera, porque son mensajes para el tiempo del fin. Eso ya lo vimos. ¿Por qué la mente es de vital importancia? Para centrarnos en la educación. Los nervios del cerebro que se comunican con todo el sistema son el único medio a través del cual el cielo se comunica con el ser humano y afecta su vida más íntima, según el Espíritu de Profecía. O sea que, si no tuviéramos cerebro, ¿cómo se comunicaría Dios con nosotros? Vean, específicamente, recuerdan que hemos hablado del lóbulo frontal, específicamente lo que nos diferencia a nosotros de los animales. Dios utiliza a los animales sin duda alguna. ¿Recuerdan el asna que le habló a Balaam? Bueno, Dios tomó posesión del asna, o sea, no le dio, ¿cómo se dice? No le dio la elección, ¿te poseo o no te poseo? No, la poseyó y el asna habló. Pero con nosotros no es así. A nosotros nos da libre albedrío de poder elegir si Dios dirige nuestras vidas o no. Por eso tenemos mente, por eso tenemos cerebro, por eso tenemos lóbulo frontal. Por eso se nos puede educar y nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer. A diferencia de los animales. A nosotros se nos enseña por medio de métodos del amor. Pero a los animales no. Cuando usted quiere educar a un animal, ¿qué es lo que hace? Cuando usted tiene un perrito en la casa y el perrito se anda haciendo los muebles, ¿qué es lo que hace? Ay, mijito, mi amor. Mi hija le dice mi amor al perrito que tenemos. Tenemos un chihuahua de 3 libras, un pequeñito ahí. Y ay, mi amor, y me anda agarrando y mi esposa, no le digas amor al perro. Bueno, no la cachetea. Ay, mi niño, que no sé qué, y ahí anda peleando. Pero, o sea, usted no le dice, ay, mi niño, mi amor, mira, no te hagas ahí, pobrecito, no entiende. ¿Y qué va a hacer el perrito? Pues se va a volver a hacer. Pero tan pronto usted toma una vara, se dice que con el periódico los perritos se espantan, no sé por qué, lo hace así lo dobla como un tubo, se asustan, no sé por qué, pero se asustan con eso, con el periódico con forma de tubo. Y usted lo hace así, y tan pronto lo hace así, se hace así. Y se hace ahí, y usted le pega. Y el perrito otra vez se vuelve a hacer ahí, y le vuelve a pegar. Se vuelve a hacer otra vez ahí, y usted le vuelve a pegar. Y entonces, después de como 10 veces, el perrito aprende que no debe de hacerse ahí. Exacto, porque le pega, y nosotros queremos hacer lo mismo con el ser humano. Cuando un niño se porta mal, ¿qué es lo que hacemos nosotros? O sea, cierto, la Biblia dice que se debe de corregir al niño, pero esa es la última opción. Sí, esa es la última opción, pero nosotros en la casa, tan pronto el niño comete un error y sopas.
Y el niño cuando ve al papá y cuando ve a la mamá no lo ve con amor, lo ve con miedo. Y tú tienes que ir a la iglesia y tienes que estar en el club y tienes que tomar las clases y tienes que hacer aquello. Y si no, te voy a quitar el celular y te voy a quitar la tableta. No vas a ver televisión, no vas a hacer esto, no vas a ir aquí, no vas a ir allá. Y tienen miedo. Y le tienen miedo a la iglesia y tan pronto cumplen 18 años y tienen la capacidad para poder zafarse de esto, se van. Y luego nosotros venimos acá a la iglesia y les echamos la culpa a todos menos a nosotros de que los jóvenes están yendo de la iglesia. ¿Sí? No están aquí y decimos, ¿y por qué se fue? Seguro en la iglesia los programas son aburridos. Es que el director de jóvenes no hace nada. Es que el anciano nomás está arriba moviéndole a las computadoras. No viene aquí a ver qué. No es por usted, hermano, es otro que vive allá. ¿Sí? La hermana en la de escuela sabática nomás anda aquí y anda allá y no hace nada por los jóvenes. Y mira, hermanas, se están yendo, hagan algo, por favor. Y no sabe que usted es el mero asunto porque su hijo se está yendo. Y luego viene acá y hermanos, oren por mi hijo, miren, es que él se fue a las drogas, se fue de la casa y no me quiere obedecer, ahora ya cumplió 18 años y anda por allá haciendo y deshaciendo, pero nosotros provocamos eso. ¿Se imaginan que cada que nosotros pecáramos el Señor nos diera un castigo? ¿Qué haríamos? Exacto, y la gente que no está educada dentro de los principios del Evangelio, eso es lo que hace. Ven a Dios como un ser supremo, todopoderoso. Bueno, lo es, ¿verdad? Pero un ser gigante que está sentado en un trono allá arriba y que nada más está viendo a ver quién se porta mal y mandando castigos a diestra y siniestra, ¿sí o no? Y entonces como le tienen miedo a Dios, como están educados a que le tienen miedo a Dios, no el temor del cual habla la Biblia, de respeto, de amor, de todo eso que nosotros ya sabemos, le tienen miedo de miedo, tiembla de la presencia de Dios y entonces empiezan a buscar otros medios para poder llegar a Él. María, los santos. Y nosotros como adventistas del séptimo día también lo hacemos, traemos esa cultura, especialmente los hispanos traemos esa cultura católica todavía en nuestros genes. ¿Sí o no? Que hemos ido con el anciano o con el hermano, ore por mí, interceda ante Dios por mí. Díganme si no, a usted Dios sí lo oye. ¿Sí o no? Tú que vas a la iglesia allá, a ti Dios sí te escucha, a mí no me oye porque yo soy bien malo. ¿Sí o no? ¿Sí o no nos han dicho eso? Y buscan intermediarios, claro, la oración intercesora, orar los unos por los otros, dice la Biblia, es buena. Pero no buscar un intermediario para poder llegar a Dios. Y traemos todavía esa cultura y tenemos que reeducarlos. Oiga, que el pastor dijo que que solamente el pastor puede hacer esto. Si Martín Lutero viniera y se sentara hoy aquí entre nosotros, volvería a iniciar otra lucha otra vez dentro del protestantismo. Porque no hemos sido educados cabalmente. Dice la sierva del Señor, mente de carácter y personalidad, tomo 1, página 36, párrafo 3. Cuando la mente no está bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, la mente, fíjense, Satanás puede moldearla como desea. O sea, la gente puede creer lo que a veces hasta lo que más nos conviene, ¿verdad que sí? Porque hoy mismo hay mucha gente que no cree en el sistema del diezmo dentro de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y saben por qué no creen? ¿Saben ustedes por qué no creen? Porque no les conviene. Si usted se pusiera a hacer cuentas de cuánto dinero da de diezmo y ofrenda al año a la iglesia y eso lo suma por los años que ha estado,
No le conviene. Las personas que hacen esto no les conviene, por eso. Pero nosotros los que sí creemos sabemos que estamos obedeciendo el mandato de Dios. Y estamos obteniendo bendiciones, ¿sí o no? Especialmente nosotros. Bueno, nosotros. Recuerdo una vez que prediqué un tema de mayordomía allá en México. Y mi esposa, ya llevábamos 10 años de casados. Y recuerdo que una vez estaba predicando ese tema y ese día en la mañana, cuando estábamos preparando para ir a la iglesia, mi esposa se puso un vestido y dijo, este vestido lo tengo desde hace 10 años. Y yo dije, no vayas a decir porque me vas a poner en vergüenza, van a decir la gente que no te compro ropa. Pero de pronto hablé de mayordomía y hablé sobre los vestidos del pueblo de Israel, que cuando vagaban 40 años en el desierto, dice la Sagrada Escritura que no sufrieron ni un desgaste. Sus chanclas, sus sandalias, parecían como nuevas, nunca se desgastaron. Y ahí yo dije, mi esposa hoy trae un vestido de hace 10 años, ahí es prueba de la fidelidad del diezmo. Pero hermanos, nosotros desde que llegamos acá, nosotros no tenemos seguro médico. Bueno, al menos yo, nosotros y mi familia, ¿no? Y hermanos, nunca hemos tenido la necesidad de ir al doctor, porque nuestros doctores Dios. Las bendiciones las tenemos. Y los que no diezman, se la viven ahí, en el doctor. Y no diezman, no vienen y dan su ofrenda y su diezmo, y andan pagando biles de $9,000 en el hospital. Ahí que les vaya bien. Provocará, dice, Satanás provocará la sensualidad de todos los poderes racionales que controla. Eso me, ¿cómo se dice? Todo lo que vea usted alrededor en el mundo hoy está sensualizado, ¿sí o no? Usted va por ahí por la calle y ve un letrero y hay sensualidad. ¿Sí? Ve el anuncio de una soda y una mujer ahí provocando la sensualidad, o un hombre. Ve el anuncio de una computadora y hay sensualidad. La música es pura sensualidad. Ahí en el trabajo que estamos hay una persona que pone música todo el santo día. Y hubo un día que me puse a escuchar la música y generalmente siempre trato de pensar en otras cosas y no le pongo atención a la música. Y un día me puse a ponerle atención a la música y no hubo canción que no pasara que no hablara acerca de infidelidad, acerca de sensualidad y de relaciones sexuales. Hoy todo tiene que ver con eso. Y el Espíritu Profético dice, provocará la sensualidad de todos los poderes racionales que controlan. ¿Sí? Se opone directamente a Dios en sus gustos, sus puntos de vista, sus preferencias, sus simpatías y sus antipatías, sus elecciones y sus proyectos. No se deleitan en lo que Dios ama o aprueba, solo una apetencia por lo que Él desprecia. Por lo tanto, se mantiene una conducta que ofende a Dios. Y en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 53, dice, ahora como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, ¿qué dice ahí? ¡Wow! Esto es tremendo, ¿sí o no? Esto es tremendo, el asunto de la educación. No es casualidad de que la lección de este trimestre, de los últimos días, el tiempo de fin, está hablando acerca de la educación. Porque dice claramente el Señor ahí, dice, ahora como nunca antes, hermanos. Y esto de la pandemia, hay muchos que no están acá, que no van a las iglesias porque tienen miedo, están espantados. Pero déjenme decirles que esto solamente es una pequeñita prueba de lo que sobreviene sobre el mundo. Y si con los de, dice la Biblia, si con los de a pie te cansas, imagínate con los de a caballo. O sea, hay gente que ahorita está agüitada. Se agüitó. Con esto pequeñito. Yo tenía una tía que decía, tú no te preocupes, hijo, las cosas se van a poner peor.
Se van a poner peor las cosas de aquí en adelante. Y hoy, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si fallamos en comprender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. En el libro de Mateo, bueno, para el siguiente, nosotros sabemos que en la Biblia están representadas solamente dos iglesias. Uno, donde está la mujer vestida de blanco, pura, sin mancha, la iglesia educada en el Evangelio de Jesucristo, y versus la iglesia, la mujer que está vestida de púrpura, que está llena de pecado y que tiene en su mano un cáliz que está rebosando con la sangre de los mártires. Y representa el pecado, o sea, una mujer que está educada dentro del Evangelio y una mujer que está totalmente tergiversada, ignorante. Pero curiosamente, dentro de la Biblia hay una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí se acuerdan de esa, verdad que sí? Habían 5 que eran prudentes y 5 insensatas. O sea, 5 sensatas y 5 insensatas. ¿Qué es sensato? Jesús dijo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hermano, el problema de todo esto es que esa parábola, ¿a quién se refiere? Las 5 vírgenes prudentes, ¿a quién se refiere? ¿A quién? ¿A quién? A ver, díganme. ¿De quién está hablando las 5 vírgenes prudentes? A la iglesia de Dios, a la iglesia adventista, a nosotros. Y las 5 vírgenes insensatas, ¿a quién se refiere también? ¿A la iglesia de afuera? No, a todas las iglesias. ¿A quién? A todas las iglesias que predominan. No, también se refiere a nosotros. Los dos grupos están en uno mismo. O sea, se está refiriendo a la iglesia adventista del séptimo día. Eso quiere decir que aquí habemos gentes sensatos y habemos gentes insensatas. O sea, no, amén, no. O sea, imagínense que aquí mismo estamos de los dos y eso tiene que cambiar. Tenemos hay algunos que no estamos bien cimentados en la educación de Dios y tenemos que educarnos, porque si no, no vamos a entrar en el reino de Dios. Del hebreo, frónimos, sensato, indica más bien inteligencia o adquisición mental. Adquisición mental quiere decir educados. Insensato, del hebreo moros. ¿Alguien le suena la palabra moros? Hay algunos que dicen, no, es bien moroso. Es que eres moroso, que los que no hacían la tarea en la escuela, recuerdo que decía el maestro, no, es bien moroso, no hace nada. Dice, aburrido, que significa aburrido, necio, insensato, moralmente cabeciduro. Hay unos los que batallan mucho para aprender, no, es un cabeza dura. Absurdo, fato, ignorante, insensato, o sea, sin educación. Y esos dos grupos están aquí dentro de la iglesia, o estamos aquí representados, ¿sí? Y eso tiene que cambiar. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen. Dice, el pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó y su visión espiritual se oscureció. O sea, Satanás vino a reeducar al hombre. Dios ya lo había educado, cómo iba a vivir feliz eternamente. Y de pronto llegó Satanás y lo reeducó. O borró la educación que Dios ya le había dado. Y entonces comenzó una falsa educación a través del tiempo. Pero hoy esa educación tiene que ser renovada. Por eso dice, hoy como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación cristiana. Si no, no tendremos un lugar en el reino de los cielos.
¿Cómo se somete a un pueblo? ¿Cómo se somete a alguien? ¿Cuántos de aquí son mexicanos? A ver, levanta la mano. Ok, especialmente nosotros los mexicanos tenemos una experiencia muy vergonzosa hasta cierto punto. El 12 de octubre se celebró el día de... ¿Qué se celebró, muchachos? No hubo clases. ¿Por qué? Día de la Raza, o aquí se le conoce como el Columbus Day. 12 de octubre de 1492. Yo hasta hace poco me di cuenta que el verdadero nombre de Cristóbal Colón no era Cristóbal Colón, era Cristóforo Columbus. Y por eso aquí se celebra el Columbus Day, porque era el apellido de Cristóbal o de Cristóbal, como nosotros lo conocemos. Entonces, ese día, el Día de la Raza, se celebra el Día de la Raza, pero nosotros los mexicanos lo conocemos en el día en que Cristóbal Colón descubrió América, y sucedieron todas nuestras desgracias como pueblo mexicano. Nos vinieron a engañar con espejitos, ¿verdad? Y se llevaron toda la riqueza del pueblo mexicano y por ahí de Sudamérica también, algunas partes. Pero vean, cuando ellos vinieron y entonces dijeron, vamos a conquistar a estos que viven aquí, vamos a luchar y vamos a hacer nuestras estas tierras para el rey Fernando y la reina Isabel de allá de España. Entonces ellos vinieron y trajeron su ejército. Un famoso conquistador vino a conquistar a México. ¿Recuerdan cómo se llamaba él? Hernán Cortés. Hernán Cortés, que llegó ahí a Veracruz. 1517. Exactamente, ahí dice, el hermano que conoce la historia. Llegó al puerto de Veracruz. El antiguo Veracruz. En el antiguo Veracruz, al puerto de Palos, específicamente, ¿verdad? Donde llegó Cristóbal Colón también, comandado ahí por Hernán Cortés. Y llegó con todo el ejército para conquistar al pueblo. Cuando llegaron ellos, los vieron a caballo, hombres con barba, así acorazados, con una armadura. Ellos pensaban que eran dioses, ¿verdad? Los consideraban dioses. Y entonces ellos vinieron y empezaron a masacrar a todos ahí, pero el pueblo mexica de aquellos tiempos estaba bien fuerte, organizado, y no pudo vencerlos con la fuerza, tanto que la historia conoce como la historia del árbol de la noche triste, donde Hernán Cortés lloró y dijo, no, yo con estos indios no puedo. Entonces se regresó a España. Cuando regresó a España y le contaron a la reina Isabel y a Fernando lo que estaba sucediendo, que no podían conquistar al pueblo, entonces pues ellos estaban bien ligados con el Papa, porque el Papa, acuérdense que el Papa ponía a los reyes. Isabel tenía el apolo, la católica. Isabel la católica, ahí todo tiene que ver. El Papa Alejandro VI, que estaba al mando en ese tiempo, le escribió esta carta a los reyes de Fernando y Isabel. Le dijo, el Papa Alejandro VI escribe a los reyes de España, Fernando e Isabel, os mandamos en virtud de santa obediencia, que así como prometéis y no dudamos cumpliréis, destinéis a las tierras e islas susodichas, o sea, ya acá en América, que habían venido a descubrir y que no habían podido por la fuerza conquistar, destinéis a las tierras e islas susodichas varones probos y temerosos de Dios, doctos, instruidos y experimentados, para adoctrinar a los bichos indígenas y moradores en la fe católica e imponerles en las buenas costumbres, poniendo toda diligencia de vida en los que hayáis de enviar. Y entonces fue cuando los frailes empezaron a llegar a las tierras vírgenes de América. La orden de los franciscanos específicamente fueron los que mandaron a esta misión. Y entonces ellos no llegaron con la fuerza, ellos llegaron con una cruz. Y arriba de la cruz. Llegaron y entonces empezaron a adoctrinar. Eligieron a un hombre, un pintor, específicamente indígena, y le dijeron, mira, te vamos a encomendar una tarea importante a ti. Queremos que pintes una virgen. Y traían la Virgen de Fátima de allá de España. Y le dijeron, pero no queremos que la pintes blanca como viene de allá de España.
Queremos que elijas una mujer indígena, del pueblo, morena, y la vas a pintar así, y así, y así, y va a ser una virgen morena igualita que los indios que habitan estas tierras. Y la vas a llamar la Tonatzin, la reina del cielo, la madre de Dios. Y este va a ser el estandarte que vamos a usar acá. Y entonces ahí empezaron a engañar al pueblo. Y de esta manera fueron conquistados, no por la fuerza, sino por medio de la educación. Los vinieron y la adoctrinaron, por orden del Papa Alejandro VI. Los frailes, los franciscanos llegaron y lo que no pudieron hacer por la fuerza, lo hicieron por la mente, por la educación. ¿Es importante la educación o no? Para ir al cielo. Lo es. Hoy vivimos rodeados de teorías de la evolución, lo vimos en la lección. Y hay diferentes teorías de la evolución, ¿sí o no? La teoría del Big Bang. A ver, párate y explica. No te creas. La teoría de los organismos unicelulares, pluricelulares. ¿Sí? Hay diferentes teorías. ¿Sí? Hoy vimos en la lección, ¿no? Este maestro de Oxford, que dijo que somos algo de la programación de unos extraterrestres, algo así, que computadoras de extraterrestres, y que esto y que aquello. Y irónicamente hay personas que creen esto, y usted cómo puede decir, y usted que conoce la palabra de Dios dice, ¿cómo estas personas tan letradas, tan educadas pueden creer esto? ¿Por qué? Porque no están educadas dentro de la cosmovisión de Dios. Lo que no se puede hacer por la fuerza, lo hacen por medio de la educación. ¿Cómo se libera un pueblo? Lutero y Melanchthon, los grandes reformadores del siglo XVI, comprendían claramente que sin educación cristiana era imposible tener una reforma religiosa permanente. Melanchthon declaró: la causa de la verdadera educación es la causa de Dios. Acuérdense lo que dijo Martín Lutero. Lo llamaron allá y le dijeron: oye, tienes que retractarte de lo que estás diciendo lo llamaron a la convención allá donde él tenía que dar. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa convención? Se me fue. Worms. Ante la dieta de Worms tenía que presentarse. Y cuando iba a Worms, en la carretita ahí, guiando por el caballo, toda la carretilla toda deshaciéndose, durante ese trayecto tenía miedo, dice el conflicto de los siglos, y durante ese trayecto fue que escribió el himno que nosotros tenemos en el himnario adventista, que se llama Castillo fuerte nuestro Dios. Un himno que se ha vuelto un ícono para los protestantes, para nosotros también, ¿sí? Y entonces llega a la dieta de Worms y le dicen que él se tiene que retractar de todos sus escritos, y entonces él menciona la famosa frase: sola escritura, solamente la Biblia. Fuera de esto no hay nada. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo Martín Lutero. Y no pudieron hacer nada porque Martín Lutero lo había educado Dios y no se podía mover, no debía moverse. A los que Dios nos ha educado no podemos movernos de lo que creemos. Nos vamos por nuestra conveniencia. Hay gente que se ha ido de la iglesia, se va por su conveniencia, no porque no sepa la voluntad de Dios. La razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es que no han hecho de la palabra de Dios su consejero, y todos sus caminos no han sido probados mediante la prueba verdadera. La Biblia nos demostrará el curso que deben seguir para llegar a ser herederos de la gloria de Dios. La razón por la cual los jóvenes y aún los de edad madura se ven tan fácilmente inducidos a la tentación y al pecado es porque no estudian la palabra de Dios ni la meditan como debieran. Hace 2 noches estábamos platicando con mi esposa por los asuntos del trabajo, de aquí, de allá,
preocupaciones, que esto y que aquello, hemos descuidado el asunto del culto familiar. Y hace 2 noches nos reunimos y le expresé yo que estaba preocupado y me dijo, ¿por qué? Digo, porque hemos descuidado el asunto del culto familiar. Y empezamos a hablar y es necesario que volvamos otra vez a... No es tarde para poder empezar, no estamos tarde todavía. Y por la gracia de Dios, esta semana estamos iniciando otra vez a las 5 de la mañana. Cuesta. No me quiero levantar. Pero si no lo hacemos, hermanos, si no educamos a nuestros hijos en esto, en estas cosas, se van a ir. Y si se van a tener en la mente aquellos recuerdos y va a llegar un momento en que el Señor les va a recordar y nos va a hacer volver otra vez. Pero si nosotros no hicimos nuestro trabajo, vamos a tener problemas. Ahora que podemos hacerlo, ahora que están con nosotros, debemos de hacerlo. Yo tengo una hija de 13 años. Desde que empezó la pandemia, a ella se le ha metido que se quiere ir para México, a la Universidad de Montemorales a internarse, de interna. Ella tiene 13 años, por causas ajenas mías, ella va adelante en la escuela, ella tiene 13 años y está en high school. Va muy adelantada en el asunto este. Cuando ella se gradúe de high school, ella va a tener 16 años. Entonces, ella ahora dice, me voy a ir. Le digo, no te puedes ir. No te puedes ir. Una, porque ya no puedes regresar, y otra, porque yo no puedo ir. Bueno, sí puedo ir, pero ya no puedo regresar. Y la única manera que nosotros vamos a poder ayudarte a que tú estés ahí es estando acá nosotros. Y le dije, tú estás muy pequeña para que te vayas. Todavía necesitas la educación del papá y de la mamá. Imagínate que te vas, ¿cuánto tiempo no te vamos a ver? Quizás ya nunca te volvamos a ver. Entonces yo le dije, termina la high school, y cuando termines la high school te vas. Ya va a ser el momento que quizás tengas que irse. Con 16 años todavía no tiene la capacidad para irse, ¿no? Pero pues, ni modo, así nos ha tocado el tiempo. Y se va a ir, ni modo, ese tiempo tiene que llegar. Le digo, pero ahorita todavía no. ¿Por qué? Porque todavía se tienen que formar cimientos en ellos. ¿Sí? Todavía tiene que haber cimientos. De que se van a ir, es la ley de la vida. Recuerdo cuando iba a nacer nuestro hijo, el mayor, tiene 15 años. Recuerdo que cuando iba a nacer, habían pasado 32 horas y mi esposa no había dado la luz. Y entonces, de pronto, el doctor se acerca conmigo y mi suegra estaba ahí en un lado. Y de pronto me dice, familiares de Marcela, y ya me paré ahí, un brinco. Y mi suegra también. Y me paré ahí con un brinco y cuando me di cuenta mi suegra ya estaba en medio de mí y del doctor. Y dijo, ¿quién es el esposo? Y yo atrás de mi suegra. Y le dijo a mi suegra, ¿usted qué? Pues, yo soy la mamá. Sí, pero aquí el esposo es el que toma la decisión. Y ya mi suegra se agüitó un poquito, pero pues, y ya me dijo, necesito que me firmes aquí que no me hago responsable por la vida de tu esposa o por la vida de tu hijo. Elige una de las dos. O salvo a tu esposa o salvo a tu hijo. Así me dijo. ¿Cómo creen que me sentí yo? Y me dijo, tienes que firmar ya porque el asunto se va a pasar. Le reventó la fuente adentro, el bebé tomó líquido amniótico y está enfermo. Y tu esposa no tiene ni un solo centímetro de dilatación. Y tiene temperatura del bebé. Así es que, y tu esposa no puede dar a luz, tengo que operar. Pero están mal los dos. Necesito que me firmes, que no me hago responsable, elige uno de los dos. Dijo, si nacen los dos, qué bueno, pero tienes que elegir. Y yo volteé a ver a mi suegra, pues era la mamá. Pero el hombre dijo, no, tú eres el que tiene que tomar la decisión. Y yo firmé por mi esposa. Y después nacieron los dos, gracias. Mi hijo nació bien, bueno, entre comillas, ¿no? No, está bien, pero
tiene ahí un defecto que nos vuelve locos a veces. Él es como un reloj, no hace nada sin un horario. Él tiene un horario exacto para bañarse todos los días a las 6 de la mañana. Él se baña ni un minuto más ni un minuto menos. Si a alguno de nosotros se le ocurre meterse al baño exactamente a las 6 de la mañana, es la locura. Él tiene una alarma a las 3 de la mañana. Eso quiere decir que le quedan 3 horas para dormir, de sueño, para poder levantarse a las 6 de la mañana. Tiene una alarma para ponerse el suéter o la ropa. Tiene una alarma para ponerse los zapatos. Tiene una alarma para entrar al baño y exactamente dura el mismo tiempo todos los días dentro del baño. Y va 2 veces al año. Una es para bañarse y otra es para hacer sus necesidades. Salir, y todos los días para salir a tomar el camión para irse a la escuela, sale exactamente a la misma hora. Si su hermana no está lista, él se va, no la espera. Todos vivimos locos ahí. Todos vivimos locos cuidando. Ahora que él ha entrado en el asunto ese del gimnasio y lleva la dieta y él tiene que comer 4 veces al día, es la locura. Ahora él ha tenido que aprender a cocinar para que la locura pueda acabarse un poco. Pero bueno, son gajes de la cosa. Él nació con una situación en la sangre. Cuando nació, el doctor dijo: oye, los 2 nacieron con vida. Y entonces dijo: ¿quieres ver a tu hijo? Y le dije: sí, pues sí, ¿cómo no? Y me llevó ahí. Dijo: pero tu hijo está dentro de una máquina, porque tu hijo nació con un problema en la sangre, que nació con las bilirrubinas bajas. Y yo le dije: ¿qué es eso? Yo solamente lo había escuchado en una canción. Y dijo: no, ya me empezó a explicar, bla, bla, bla. Resulta que mi esposa y yo no éramos compatibles con la sangre. Mi esposa es una sangre rara, un tipo de sangre raro, RH positivo, algo así. Y yo soy de la corriente, de la que todo el mundo tiene. ¿Cuál es esa? O positivo. Yo soy corriente con de la calle. Y mi esposa es positivo. Santo, dijo una hermana. Y entonces dijo: ¿quieres ver a tu hijo? Sí. Y ya vi un pelón que estaba ahí, el único niño en medio de 12 niñas que habían nacido ese día. Y de ahí es el pelón para nosotros. Y tiempo después mi esposa me dijo: oye, ¿y por qué firmaste por mí? Y yo le dije: en algún momento los niños crecen y se van, y me iba a quedar solo, pero contigo me voy a quedar para siempre. ¡Qué cursi! Pero ese fue el motivo por el cual firmé por ella. Porque con ella voy a estar siempre. Y los hijos se van a ir dependiendo de la educación que nosotros les dimos. ¿Sí? Después de esto ya puedo acabar, ¿verdad? Ok, todo esto sucedió ahí, pero todo está dentro de la educación. ¿Sí? Y hay muchos que dicen: no, pues el hijo apenas va naciendo, la criatura, ese ya vivió, ya hizo y deshizo, pero este apenas va. Pero la pareja, hermanos, es para siempre. Los hijos se van a ir, van a formar su propia familia y se van a ir. Y tú vas a quedar solo. Pero bueno, esa es parte de otra cosa. Así es que es para siempre, ¿eh? No piensen en cambiar. Martín Lutero tuvo una contraparte, Fray Ignacio de Loyola. ¿Se acuerdan de este hombre? Es el líder de una orden muy conocida mundialmente, ¿no? De los jesuitas. Y los jesuitas es el ejército de la Iglesia Católica, del Vaticano específicamente. Fray Ignacio de Loyola surgió para combatir la obra de la Reforma iniciada por Martín Lutero. A mitad de la lucha de Martín Lutero, Fray Ignacio de Loyola fundó la orden de los jesuitas para contrarrestar la ley de todo esto. Fue cuando un hombre salía por las calles a vender indulgencias, ¿se acuerdan? Que decían: el momento que se oigan sonar las monedas en el cofre, las almas que están en el purgatorio, en el infierno, son liberadas y se van al cielo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este hombre? Otra pregunta del examen.
¿No? ¿No se acuerdan? Lo voy a encargar a él, que lean el libro del conflicto de los siglos, los primeros capítulos. Ustedes, toda esa historia viene ahí. Como subían a las escaleras de Pilato. Sí, exacto. Vendía las reliquias para que fueras y las tocaras. No se los voy a decir, búsquenlo y lean. Entonces este hombre fue puesto ahí y la sierva del Señor, acuérdense, en 1872 recibe el mensaje de la educación. El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. El verdadero objetivo de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Juan, primera de Juan, el apóstol Juan lo dice: hijitos míos, ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Después de qué? Después de haber sido educados dentro del sistema de la Biblia, de la palabra de Dios que Dios dejó escrita para que nosotros fuéramos educados. La educación es por medio de libros, y Dios tiene un libro y el libro se llama Biblia. Y entonces nosotros podremos estar en el reino de los cielos, en la cena de las bodas del Cordero. A esto se refiere la educación. La educación que nosotros tengamos ahora nos va a llevar ahí. Pero si nosotros no comprendemos la educación que Dios tiene para nosotros hoy, no vamos a estar ahí. Así es que, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer. No solamente entre los que estamos acá, no solamente con nuestra familia, sino con los que están allá fuera. Cuando nosotros nos eduquemos, entonces vamos a ir y educar a la gente que está afuera. Pero cuando a veces habemos gente que no estamos educados en la palabra de Dios y queremos educar a otros. Y a veces algunos tenemos miedo de hablarles a otros si nos hacen una pregunta y no sé contestarle. ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Nos vamos a meter en problemas. Así es que, hermanos, edúquense. O eduquémonos, ayudémonos nosotros. Usted pregunte, a veces nosotros no preguntamos por miedo, pero pregunte, porque de eso se trata la educación. Los maestros así son, ¿sí o no, Marta? Si un alumno no entiende y se va con la duda, no, pregunte ahí, porque cuando venga el examen usted no va a poder pasarlo. Y ahora nosotros estamos en el tiempo del examen, porque el juicio investigador está siendo llevado a cabo hoy. No hay mañana, es hoy. Que Dios les bendiga.